Hoy nos toca tratar el tema número 4 de nuestro círculo de estudio, que tiene que ver con la violencia. Este, el documento que escogimos para esta sesión, si bien no se apega completamente a la concepción que nosotros defendemos, sí tiene una serie de definiciones que es importante que nosotros conozcamos y otros enfoques que se dan dentro del feminismo, eh, que priorizan otros problemas como el problema del patriarcado o el problema de las políticas colonizadoras, un poco apartándose del concepto de lo que implica el desarrollo de la lucha de clases. Pero creemos que sí es importante conocer este documento porque tiene una posición o trata de hacer un análisis desde el punto de vista integral. La tesis fundamental que sostiene este trabajo que hicieron las mujeres en Chile es articular el discurso en contra de la violencia contra las mujeres como un problema estructural y que afecta a todas las áreas de la vida de la mujer. Y por eso dice que tiene una dimensión transversal y una dimensión estructural. Y que en ese sentido las políticas de los gobiernos que se han desarrollado durante el capitalismo tiene como objetivo darle continuidad a este proceso de violentar o discriminar y explotar a las mujeres para que en ese sentido se mantenga como un sistema político y económico que se basa en la explotación y en la opresión. En algunas otras partes del documento, cuando habla de que el cuerpo de las mujeres forma parte de las políticas colonizadoras de los imperios, si bien esto es cierto, no es solamente cierto para las mujeres, ¿no? Este, en general, hombres, mujeres, niños se han convertido en sujeto para poder, este, garantizar ganancias o un usufructo al problema de todos los procesos de colonización, como de todos los procesos de la lucha de clases. Incluso mencionan que cuando se da el proceso de colonización en América, se une un sistema de patriarcado de baja intensidad, lo que eso signifique, con otro patrón patriarcal que se impone desde el occidente hacia las colonias, en nuestro caso de América Latina. Finalmente, lo que queda claro es que cuando nosotros nos referimos a la violencia de las mujeres, no solamente están en el ámbito de las relaciones interpersonales, ni se limitan al ámbito doméstico, sino que la violencia en contra de las mujeres se ejerce en el trabajo, en las comunidades, en la exclusión legislativa, en que a través de la historia se les ha negado parte de sus derechos, en ser discriminadas o objeto de descalificación dentro de la política y se les ha condenado a niveles de pobreza más graves que en general cuando se analiza la pobreza a partir del género, nos encontramos con que los hogares sostenidos por mujeres, que en México, como ya hemos mencionado, uno de cada tres hogares mexicanos son sostenidos con el salario de una mujer, estos viven en condiciones más precarias. Otros académicos le han llamado a este fenómeno la feminización de la pobreza, de tal manera que a la medida en que se han anexado otras políticas que tienen que ver con la precarización laboral, la flexibilidad laboral que se da durante el desarrollo del neoliberalismo, otras políticas del capital financiero que tienen que ver con la especulación inmobiliaria, con las políticas extractivistas,
con mantener solo los grandes negocios agropecuarios y mantener marginada la pequeña producción agropecuaria, todos estos factores van sumándose a la violencia en contra de las mujeres en todos los ámbitos. En este documento, aparte de analizar el problema de la violencia como un problema, decíamos, transversal y estructural, hace énfasis en que una parte de la violencia estructural se ejerce en contra de las mujeres no a través de solo de la violencia física directa, sino que tiene formas más sutiles de ejercerlas de manera indirecta o casi imperceptible, pero que dan continuidad al mismo proceso que ha hecho posible marginar a las mujeres o sostenerlas como ciudadanas de segunda categoría al verse excluidas, por ejemplo, de la tenencia de la tierra, a verse excluidas de el trabajo bien remunerado. Nosotros hoy sabemos que las mujeres para que puedan acceder al empleo requieren mayor flexibilidad laboral. Hay ciertos tipos de trabajo que solo desarrollan las mujeres, que además son los más mal pagados y finalmente pocas veces tienen acceso a puestos de dirección. Todo este fenómeno lo engloban como la violencia estructural en contra de las mujeres. Entonces, a partir de ahí, nosotros creemos que debemos de ir rescatando algunos elementos. El primero, a partir del surgimiento de la propiedad privada y de la sociedad de clases, la necesidad de mantener la línea de herencia masculina, se establece un esquema de familia monogámica dirigida por un patriarca que debe de cumplir con estos requisitos, y a eso, como ya habíamos analizado, se le agrega el fenómeno de la religión, que establece la obediencia de la mujer hacia el marido o hacia el padre o hacia el hijo mayor, y esto lo mantiene como una obediencia que le infringe castigo en caso de no ser cumplido por parte de todas las religiones que han existido. Esto ha mantenido la sociedad de clases, las relaciones de opresión, las relaciones de explotación, y han venido evolucionando en formas en donde, a partir de feminizar la pobreza, abaratar más el trabajo de la mujer, de incluso que sean las mujeres las que se vean obligadas a defender el territorio porque son las mujeres que quedan en la comunidad y los hombres son trabajadores migrantes, hace del problema de la violencia un problema mucho más complejo, que tiene representaciones prácticamente en todas las esferas. Entonces decimos que se ejerce incluso a través de la salud. Cuando nosotros analizamos el problema de la salud, por ejemplo, la falta de cuidado y de protección de la maternidad o de la lactancia, la falta de un aborto seguro como una política pública, de la salud sexual y reproductiva, todos estos elementos siguen ejerciendo formas de violencia en las mujeres. Y si ya la iglesia no funciona como parte de la superestructura, entonces funcionan los estereotipos culturales que se ejercen a través de los medios de comunicación, donde se hace que la mujer aspire a un modelo de belleza, aspire a un modelo de consumo, asuma que las características de la obediencia le van a dar mejor resultado en la vida matrimonial o en la administración del hogar. Y por otro lado, también los medios de comunicación hacen invisible el problema de la violencia, hacen invisible o justifican la violencia como parte del comportamiento de la sociedad en contra de las mujeres, normalizan los piropos, normalizan que una mujer se debe de vestir de manera recatada para que no sea víctima de la violencia. Incluso en la narrativa
de cómo se describe la violencia entre las mujeres, hay una justificación. Ella se lo merecía, ella fue infiel, ella dejó de ser obediente y entonces puede ser objeto de cualquier tipo de violencia porque se salió de responder con los cánones que se establecieron, o en su familia patriarcal, o por la religión, o por un gobierno que establece sociedad de clases, o bien por una superestructura gobernada por un estereotipo de género, que las mujeres se pueden ser víctimas de opresión y esto normalizarlo. Entonces, el fenómeno de la violencia en contra de la mujer nos remite nuevamente a que el problema no está solo en que seas víctima de tu pareja o que la forma en la que se ejerce el patriarcado por parte de los hombres genera estas formas de violencia, sino que estructuralmente esa violencia se propaga, se favorece por la misma necesidad que tiene el sistema de seguir manteniendo a las mujeres en la condición en la que están. ¿En qué condición están? En que forman parte del ejército de reserva para ocupar el trabajo, son el objeto de políticas públicas cuando se convierten en clientes electorales, por ejemplo, hoy las ayudas de la 4T, se justifica en la medida en que se tolera la violencia y se tolera todas las conductas que favorecen la violencia. Con esto, pues lo que queremos decir es que cuando hablamos de violencia interseccional, por ejemplo, de raza, de género, del hecho de ser mujer o pobre, o cuando hablamos de que la mujer es víctima de la violencia de diversas formas y en diversos ámbitos. Esto no se explica solo con el patriarcado o con entender cómo se ejerce el patriarcado, sino se explica como un problema que hace que permita seguir existiendo un sistema económico y político con relaciones de opresión y de subordinación. Y en la medida en que éstas prevalezcan, pues la posibilidad de que el conjunto de la sociedad aspire a un nuevo modelo sin relaciones de opresión y explotación, pues no se van a poder resolver. Esta sería una forma diferente de atender el problema de la violencia en contra de las mujeres, porque no se limita a una esfera, sino lo trata de analizar desde todos los ámbitos, desde un problema que es generado por el mismo sistema. Y entonces, bajo esta concepción, pues difícilmente seríamos separatistas o difícilmente sostendríamos las consignas de marchas feministas donde su principal enemigo es el hombre y no el sistema.